Un saludo alumnos y alumnas de tercer grado. Compartiremos con ustedes a continuación el contenido correspondiente a esta nueva semana de estudio de la asignatura Ciencia y Tecnología. La unidad 2 de Ciencia y Tecnología tercer grado se llama Interacciones Terrestres. La semana 6 de Ciencia y Tecnología tercer grado se llama Cambios Físicos y Químicos. Vamos a iniciar con las actividades de indagación. ¿Has observado que a nuestro alrededor ocurren cambios, por ejemplo, cuando una persona hornea pan? Al introducir la masa al horno, esta tiene un aspecto diferente que el pan horneado. Lo mismo ocurre cuando rascas un trozo de papel para hacer una tarea. ¿Por qué ocurren estos cambios? Los cambios ocurren de manera natural. Se pueden observar todos los cambios son iguales. Y vamos a leer a continuación para deducir las respuestas de estas preguntas. Los cambios ocurren cuando hay una variación en las condiciones del entorno, como calentar el horno, para lo cual variamos la temperatura, o al rasgar el papel hacemos una acción con las manos para que ocurra. A nuestro alrededor constantemente ocurren cambios. Algunos son observables, como cuando las hojas cambian de color y caen de los árboles. Otros son lentos, como cuando una estructura metálica se oxida. Y otros no los podemos observar, como un cambio de temperatura. Vamos a la creatividad. Al cortar una fruta cambiamos el tamaño, pero cuando la dejamos podrir cambian las propiedades químicas. Observa y anota en tu cuaderno las características que tienen los materiales antes y después de manipularlos. Por ejemplo, el hielo, un vaso transparente. Necesitamos para hacer este experimento un globo y un trozo de papel. En el vaso agrega unos trozos de hielo, déjalo reposar unos minutos, observa y escribe qué le ocurre al hielo. ¿Cambia el tamaño del hielo? Sí. ¿Hay agua en el vaso? Sí. ¿Por qué? Porque el hielo se derrite con el paso del tiempo y la inclemencia en este caso podría ser la exposición a la calor. Vamos con el siguiente. Infla el globo y luego desinflalo. ¿Cambia de tamaño? No. ¿Regresa a su forma inicial al desinflarlo? Sí. Bueno, el globo cambia de tamaño en cuanto a que al inflarlo se agranda y al desinflarlo se hace más pequeño. Pero el globo en sí, antes de poderlo inflar y sin emplear aire para poderlo hacer grande, no cambia su tamaño. Entonces esa es la aclaración con respecto a esa pregunta. Luego dice, toma un pedazo de papel y rásgalo en tiras pequeñas. ¿Qué cambio sufrió el papel? Se ha dividido en partes más pequeñas. ¿Puede volver a su forma original? Sí. Bien, vamos con el experimento cambiando la materia. Necesitamos un vaso transparente, un trozo de papel, alcohol etílico de 70 grados, un cerillo, un huevo crudo. Dice, observa lo que ocurre cuando a un huevo se le agrega alcohol. ¿Qué cambios suceden? El alcohol reacciona con la albúmina, una proteína que contiene el huevo, y se encarga que la clara pase de estar de color transparente a blanco. 2. Observa el cerillo encendido. ¿Qué ocurre? Al encender un cerillo se produce una reacción de combustión. Observa cómo se quema el trozo de papel. ¿Qué cambios observas? Cambio de color, emisión de luz y calor y formación de sustancias nuevas, ceniza y humo. ¿Puede volver a su estado inicial? No. Luego vamos con lo siguiente. Observaste que al manipular los materiales estos sufrieron cambios. Algunos solo de tamaño, otros volvieron a su forma original, y en el caso del papel se quemó, se convirtió en cenizas y difícilmente podrá volver a ser papel. Las modificaciones que sufre la materia se clasifican en dos grandes grupos: cambios físicos y cambios químicos. Los primeros, es decir, los físicos, no modifican las propiedades de la materia, mientras que los segundos, es decir, los cambios químicos, sí. Es decir, que un cambio físico es una transformación que altera solo el aspecto de la materia, pero no su composición. Por ejemplo, dilatación térmica, cambio de forma, cambio de estado de agregación. Y los cambios químicos son transformaciones en las que la composición de la materia varía, es decir, que las partículas que conforman la materia son alteradas, por ejemplo, combustión, descomposición y corrosión. Vamos con los objetos cambiantes. Dice, experimenta con algunos materiales y clasifica los cambios. ¿Qué materiales necesitamos? Un palito de madera, una pastilla efervescente, plastilina, agua, un vaso y un guineo. Procedimiento: parte en dos el palito de madera. En el vaso agrega agua, luego añade la pastilla efervescente.
Toma 2 plastilinas de diferente color con tus dedos, une poco a poco hasta que se vuelva de un solo color. Divide el guineo en 2 partes, deja una mitad sin cáscara y observa después de unos minutos. Toma la otra mitad de guineo y digiérelo. En el cuaderno escribe el tipo de cambio que ocurre en cada paso y dibuja señales que representen un cambio. Vaya, aquí en cada paso les he ido colocando el partir el palito de madera en 2 es un cambio físico. El vaso con agua con la pastilla efervescente es un cambio químico. Las plastilinas de diferente color que se mezclan con el dedo para convertirlas en un solo color es un cambio físico. El guineo dividido en 2 partes es un cambio físico y tomar el guineo y digerirlo es un cambio químico. Dice la pregunta, ¿es posible que la materia regrese al estado inicial antes del cambio? Sí, algunos cambios pueden revertirse, otros no, ya sean cambios físicos o químicos. Entonces hay cambios revertibles que se producen si la materia vuelve a su estado inicial, por ejemplo, estirar una liga de hule, inflar un globo o evaporar agua. Y están los cambios irreversibles que se producen cuando resulta imposible que la materia vuelva a su estado inicial, por ejemplo, cuando quebramos una taza, quemamos papel o cortamos frutas o verduras. Y ahora que ya sabes, si quiebras un espejo es un cambio físico o irreversible, pero cuando un sorbete se derrite lo puedes volver a congelar, por lo que es un cambio físico reversible. Pero ¿qué ocurre con los cambios químicos? ¿Es posible que vuelvan a su estado inicial? En general los cambios químicos no son reversibles. Por ejemplo, un cerillo quemado no retorna a su forma inicial, aunque sí hay cambios químicos reversibles que los estudiarás más adelante. Y aquí tenemos, identifica los cambios en las ilustraciones que se muestran en el cuaderno de trabajo. Luego dice, identifica las acciones que se muestran en la tabla del cuaderno de trabajo y en equipo, clasifica los cambios en físicos, químicos, reversibles o irreversibles. Exploremos nuestro centro educativo, literal E. Busca en las áreas verdes y comunes de tu centro educativo 3 objetos que consideres que sufrieron cambios físicos, por ejemplo, un cubo de hielo, una hoja de papel rota, el palo de una escoba que se quebró o una piedra que se partió. Busca 3 objetos que consideres que sufrieron cambios químicos, galletas, clavo oxidado, fósforo quemado. Clasifica los cambios en reversibles e irreversibles. Los reversibles serían el cubo de hielo que se puede volver a congelar y los irreversibles la hoja de papel rota, el palo de escoba, la piedra, las galletas, el clavo y el fósforo. Serían irreversibles. Y de esta manera, alumnos y alumnas de tercer grado estaríamos completando los procesos que corresponden a esta nueva semana de estudio en la asignatura Ciencia y Tecnología. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.